Usted está escuchando Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Proclamamos la majestuosísima santidad de la más maravillosa y santa mujer, la Santísima Virgen María. Pongamos la mirada en ella y de esta forma comprendemos por qué el ángel del Señor la llamó: llena eres de gracia. En tiempos donde la virtud se degrada día a día, es imperioso ir a Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a nuestra Santísima Madre, Santa María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. En Convicción Radio. Bienvenidos a un nuevo programa Gracia Plena. Conduce Evelyn Aguilera y es un honor para mí estar nuevamente tratando un hermosísimo libro que se refiere a la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Hemos estado analizando en capítulos anteriores las verdades fundamentales sobre la devoción a la Santísima Virgen. En esta ocasión nos toca analizar la tercera verdad. La tercera verdad nos dice que es necesario vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. Nuestras mejores acciones suelen ir comúnmente manchadas e inficionadas por el fondo de maldad que hay en nosotros. Cuando se echa agua pura y limpia en una vasija que huele mal, o vino en una cuba cuyo interior está resabiado por otro vino que en ella hubo, el agua clara, el buen vino se malean y toman fácilmente el mal olor. De este modo, cuando en nuestra alma, maleada por el pecado original y el actual, pone Dios sus gracias y celestiales rocíos o el vino delicioso de su amor, sus dones ordinariamente se deterioran y malean por la mala levadura y el sedimentado viciado que dejó en nosotros la culpa. Nuestras acciones, aun las virtudes más elevadas, se resienten de eso. Es por tanto de gran importancia para alcanzar la perfección, que no se adquiere sino por la unión con Jesucristo, vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. De otra suerte, nuestro Señor, que es infinitamente puro y detesta infinitamente la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá con nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos, es menester conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestro mal fondo, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todas las cosas,
nuestra inconstancia en todo tiempo, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todas partes. El pecado de nuestro primer padre nos ha corrompido casi enteramente a todos, agriado, fermentado e inficionado, como la levadura agria, fermenta e infisiona toda la masa en que se pone. Los pecados actuales que hemos cometido, sean mortales, sean veniales, por más que estén perdonados, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia y nuestra corrupción, y han dejado reliquias del mal en nuestra alma. Nuestros cuerpos están corruptos, que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos de pecado, alimentados en el pecado, capaces de todos los pecados, cuerpos sujetos a 1000 y 1000 enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino sarna, miseria y corrupción. Nuestra alma, unida a nuestro cuerpo, ha llegado a ser tan carnal que la Biblia la llama carne. Toda carne había corrompido su camino. Solo tenemos por herencia orgullo y ceguera en el espíritu, endurecimiento en el corazón, debilidad e inconstancia en el alma, concupiscencia, pasiones rebeldes y enfermedades en el cuerpo. Somos, por naturaleza, más orgullosos que los pavos reales, más pegados a la tierra que los sapos, más viles que los animales inmundos, más envidiosos que las serpientes, más glotonas que los cerdos, más coléricos que los tigres, mucho más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas, más inconstantes que las veletas. En el fondo, no tenemos sino la nada y el pecado, y no merecemos más que la ira de Dios y el infierno eterno. Siendo esto así, ¿por qué maravillarnos que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y aborrecer a su alma? Que el que ama su alma la perderá, y el que la aborrece la salvará. Esta sabiduría infinita, que no impone mandato alguno sin razón, no nos manda a aborrecernos, sino porque somos grandemente dignos de aborrecimiento. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos, es menester morir cada día a nosotros mismos, es decir, hemos de renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y de los sentidos del cuerpo, porque hemos de ver como si no viésemos, oír como si no oyésemos, usar de las cosas de este mundo como si no usásemos de ella, lo cual llama San Pablo morir cada día. Si el grano de trigo cayendo en la tierra no muere, se queda solo y no produce el buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esa muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno que valga, y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud estarán manchadas por el amor propio y la propia voluntad. Esto hará que Dios rechace los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos, que a nuestra muerte nos hallemos con las manos vacías de virtudes y méritos, y que no tengamos ni una centella del puro amor que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida está escondida con Jesucristo en Dios. Entre todas las devociones a la Santísima Virgen, debemos escoger la que más lleve esta muerte de nosotros mismos, como la mejor y la más santificante. No creamos que es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce,
ni el camino más fácil y trillado por la mayoría el que mejor nos lleva a la santidad. Como en el orden de la naturaleza, hay secretos para hacer en breve tiempo, a poca costa y con facilidad, ciertas operaciones naturales. Así también, en el orden de la gracia, hay secretos para hacer en poco tiempo con suavidad y facilidad operaciones sobrenaturales con que vaciarse de sí mismos, llenarse de Dios y alcanzar la perfección. La práctica que quiero descubrir es uno de esos secretos de la gracia, desconocidos de la mayor parte de los cristianos y conocido de pocos devotos, practicando y gustando por un corto número. Para comenzar a descubrir esta práctica, expongamos antes la cuarta verdad, que es consecuencia de la tercera. ¿Y cuál es esa cuarta verdad? Que necesitamos un mediador para con el mediador que es Jesucristo. Queridos auditores, en nuestro próximo capítulo de Gracia Plena, profundizaremos acerca de esta cuarta verdad, que es la que necesitamos un mediador para con el mediador que es Jesucristo. Seguiremos con el programa aludiendo al libro La Virgen María en la Medalla Milagrosa. Hemos venido tratando la justificación de este tema y hoy nos toca analizar el por qué la Virgen nos entrega la medalla. Específicamente, ella nos entrega la medalla para que pensemos en ella. Pensar es exigencia del amor. Piensa en mí. La medalla nos hace pensar en la Virgen. Pensar en la Virgen nos lleva necesariamente a pensar en Jesucristo y por Jesucristo en Dios y en nuestra salvación eterna. La razón última de la medalla es pensar en la Virgen, pensar en Jesucristo, pensar en Dios, pensar en su iglesia. Son eslabones de la misma cadena. Pensar en la Virgen para amarla. El amor lleva al recuerdo frecuente de la persona amada. Pensar en la Virgen para bendecirla. Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, dice de María el Espíritu Santo. Pensar en la Virgen para invocarla. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Ha escrito la misma Virgen en la medalla. Pensar en la Virgen para imitarla. María es la vivencia más perfecta del Evangelio de Jesús. Pensar en la Virgen para anunciarla a los demás. La Virgen es parte importante del Evangelio. Anunciar a la Virgen es anunciar el Evangelio. Solo por el Evangelio podemos llegar a conocer la persona, la historia, los misterios, las virtudes, la misión y la unión de María con Cristo su Hijo. Pensar en la Virgen con buena voluntad significa aceptar la persona y la misión que Dios le ha encomendado. Pensar en la Virgen no es cosa de poco valor. No es cosa despreciable pensar en una madre. La Virgen es nuestra madre y es la madre de Dios. Dios ha pensado en la Virgen antes de los siglos. Jesucristo, Verbo encarnado, ha pasado 30 años de su vida mortal comunicando diariamente con María en la pequeña población de Nazaret. Hacernos pensar en la Virgen es el primer fruto de la medalla milagrosa y es el primer acto de la voluntad de la Virgen. Ahora bien, ¿por qué quiere la Virgen que pensemos en ella? ¿Tan importante para un cristiano es pensar en la Virgen María? La medalla nos habla de una mujer, María, Virgen y Madre. La Virgen María, por ser madre, tiene una relación íntima con Jesucristo, que es su Hijo. Todo lo que es la Virgen María lo es por Jesucristo. El encuentro con María
nos lleva al encuentro con Jesús. San Mateo expresa en su Evangelio la unión íntima entre Jesús y María con este pensamiento: José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pensar y rezar a la Virgen, Madre de Dios, es un medio insuperable de catequesis y de conversión a Dios. El apóstol Pablo, en la carta de los Gálatas, escribe: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. El Espíritu Santo ha unido en una misma bendición los nombres de Jesús y de María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Jesús nace en Belén y nace de la Virgen María. Jesús vive en Nazaret y vive con su madre, la Virgen María. Jesús muere en la cruz como redentor de la humanidad y muere en su naturaleza humana, la misma que recibió de la Virgen María. Este gran misterio de la maternidad divina de María se halla expresado por la Virgen en la medalla. En el reverso aparece la cruz, que arranca y se apoya en la letra M. Las raíces del árbol salvador de la cruz se fundamentan y alimentan de María. La cruz representa en el cristianismo la persona y obra salvífica de Jesucristo. La cruz significa y realiza la obra de Jesucristo. La cruz, unida a la resurrección, forma el misterio pascual. Cruz y resurrección constituyen nuestra redención. Para quien tiene fe, la Virgen María y Jesucristo están íntima e inseparablemente unidos por voluntad del Padre. No es posible creer plenamente en Jesucristo sin creer en María, Madre de Jesucristo. Jesucristo tiene una relación íntima con el Padre. Dios es el Hijo eterno del Padre. Con la Virgen María es su Hijo y lo será por todos los siglos. Pecado contra la verdad revelada por Dios es negar que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo y que es el Hijo de la Virgen María. Todo esto es por voluntad de Dios. Quien no comprenda, quien no acepte la voluntad divina respecto de María, no comprenderá ninguna prerrogativa, ningún privilegio, ningún misterio, ni siquiera la existencia de la Virgen María. Toda criatura existe y es tal cosa por voluntad del Creador. Cuanto es y tiene María, es por voluntad de Dios. ¿Y quién puede preguntar a Dios por qué lo has hecho? La encarnación del Verbo de Dios, el que Dios haya tomado nuestra carne, es la mayor obra del poder, de la bondad y de la sabiduría de Dios, y es mayor que todas las gracias y privilegios concedidos a María. Y todo cuanto Dios ha concedido a la Virgen María, lo ha hecho por los méritos de Jesucristo, y en atención a que estaba destinada a ser su madre. Así lo expresa la Iglesia en la oración de la fiesta de la Inmaculada. La Virgen no es Dios. La Virgen no es igual a Dios. La Virgen María no es independiente de Dios. La Virgen María es la Madre de Dios. Si queremos conocer a la Virgen, Madre de Jesucristo, debemos leer y meditar el Evangelio. La Virgen quiere que pensemos en ella y por tanto quiere que pensemos en el Evangelio. No es posible pensar en la medalla y no pensar en la Virgen, ni es posible pensar en la Virgen y no pensar en el Evangelio. El aceptar a la Virgen y su misión nos lleva de la mano a aceptar a Jesucristo y su obra de redención. La medalla milagrosa
nos lleva a la devoción de la Virgen, conocerla, amarla e invocarla. Y la devoción y amor a la Virgen María nos llevan a la fe en Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo, al amor de Jesucristo, al servicio de Jesucristo, al trato íntimo y familiar con Jesucristo. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra», y la dejó el ángel. No es posible creer plenamente en Jesucristo sin creer en la Virgen, su madre, ni creer en la Virgen sin creer en Jesucristo, su Hijo. No es posible amar a la Virgen María sin amar a Jesucristo. No es posible hacer apostolado de la Virgen sin que ello redunde en conocimiento de Jesucristo. El Evangelio de la Virgen es el Evangelio de Jesucristo. No hay 2 evangelios. Cuando la Virgen María es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, la Virgen María, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, y buscando, obedeciendo en todo la voluntad divina. Veneramos a la Virgen María como verdadera Madre de Dios y tenemos la convicción de la fe de que el Hijo formado en su seno es el Hijo de Dios, nacido en la carne. La Virgen, por haber dado a luz a la fuente de la gracia, que es Cristo, es Madre de la Iglesia y símbolo de la comunidad cristiana. Bien, queridos amigos, hemos llegado al término de este capítulo. En nuestro próximo programa nos interiorizaremos acerca de María Inmaculada en la Medalla Milagrosa. Un poco más de información acerca de la justificación del por qué llevar esta medalla en honor a nuestra Santísima Virgen. Y hoy día hemos entendido que en la medida que nosotros digamos en honor a nuestra Santísima Virgen, estamos diciendo paralelamente en honor a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Y nos vemos en un nuevo programa Gracia Plena. Usted está escuchando Convicción Radio. Convicción
en la única verdad. Proclamamos la majestuosísima santidad de la más maravillosa y santa mujer, la Santísima Virgen María. Pongamos la mirada en ella y de esta forma comprendemos por qué el ángel del Señor la llamó: llena eres de gracia. En tiempos donde la virtud se degrada día a día, es imperioso ir a Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a nuestra Santísima Madre, Santa María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. En Convicción Radio.